En este video tutorial les quiero enseñar a cómo crear una máquina virtual con el software VirtualBox. En este caso procedemos a abrir el VirtualBox. En la barra de herramientas, en la opción le damos a la opción nuevo, escribimos el nombre de cómo se va a llamar nuestra máquina virtual. En mi caso la voy a llamar Windows 7. Seleccionamos el sistema operativo que queremos instalar, si es de 32 bits o de 64 bits, en dependencia de la arquitectura. Y aquí seleccionamos el tipo de sistema operativo, si va a ser Linux, Windows, IBM, Mac, etc. Entonces en mi caso va a ser Windows 7 de 64 bits. Le damos a la opción Next. Aquí vamos a especificar el tamaño de la memoria RAM que va a tener esta máquina virtual. Mi máquina tiene una memoria RAM, mi laptop tiene una memoria RAM de 4 GB, por lo que para esta máquina virtual el software VirtualBox me recomienda 512 MB. Es decir, es recomendable siempre asignarle la RAM a la máquina virtual, siempre y cuando la opción que usted, la cantidad o el espacio que usted le ponga a esa máquina debe estar dentro del colorcito verde que ustedes pueden ver aquí, con el objetivo de que tu propio PC no se te ponga lenta y no te dé problemas. Entonces en mi caso vamos a ponerle 1024, que equivale a 1 GB de memoria RAM. Le damos a la opción Next. Aquí nos dice para crear el disco duro, ¿ya? En este caso nos da varias opciones. Nos dice crear un disco duro o usar un archivo de disco duro virtual ya existente. Es decir, si nosotros teníamos otra máquina virtual en la cual desechamos o borramos, pero la configuración de ese disco duro la necesitamos para esta, bueno, van ahí y buscan la opción, buscan dónde se encuentra ese archivo. En nuestro caso vamos a crear un disco duro nuevo. Ya le damos a crear. Aquí, como ustedes pueden ver, dice selecciona el tipo de archivo que quiere usar para el nuevo disco duro virtual. Si no necesita usarlo con otro software de virtualización, puede dejar esta configuración sin cambiar. Es decir, si nosotros seleccionamos, por ejemplo, la opción VMDK, Virtual Machine Disk, ¿qué ventaja nos da esto? Que hay muchas personas que trabajan, por ejemplo, con VirtualBox, que es ahora nuestro caso, pero hay otras que trabajan con VMware, ¿ya? Es decir, si seleccionamos esta opción, el mismo disco duro que tengamos asignado hacia esta máquina virtual nos va a servir para una que tengamos en VMware. Es decir, el mismo disco duro para VirtualBox nos va a servir para VMware. Bueno, en mi caso casi siempre yo le asigno esa segunda opción, casi siempre lo trabajo así. Le damos nuevo. Entonces aquí dice el almacenamiento de este disco duro, cómo va a ser, si va a ser dinámico o va a ser un almacenamiento fijo. Ya cuando hablamos de dinámico, ¿qué cosa es? Que según él le vaya haciendo falta espacio, él se va a ir incrementando a poco. Si lo ponemos fijo, quiere decir usted le asignó 25 GB de disco duro a esa máquina virtual, y si lo deja fijo, le va a descontar automáticamente de su disco físico de la computadora 25 GB, se llene o no se llene. En mi caso siempre le pongo reservado dinámicamente. Ustedes lo pueden leer aquí, dice un archivo de disco duro reservado dinámicamente solo usará espacio en su disco físico a medida que se llena hasta un máximo de tamaño fijo. Es decir, en el caso anterior nosotros le pusimos tamaño fijo 25, y bueno, él va a ir incrementando su tamaño cuando lo ponemos reservado dinámica según lo que él requiere. Bueno, siempre yo lo pongo reservado dinámicamente. Le damos Next. ¿Ve? Aquí ponemos el tamaño de dicho disco duro, es decir, él va a ir creciendo, se va a ir incrementando hasta la capacidad de 25 GB. Le damos crear. Y como ustedes pueden ver, ya aquí tenemos nuestra máquina virtual creada. Ustedes pueden ver las especificaciones aquí, el adaptador de red, el USB, la pantalla, el sistema. Ya si quieren, es decir, cambiar esas configuraciones, simplemente le dan clic derecho donde dice Windows 7, es decir, tu máquina virtual, va a configuración,
Y aquí cambian las configuraciones que ustedes deseen, como lo pueden, como están viendo ahora, ¿ya? Ahora, ¿cómo procedemos a instalar dicho sistema operativo en nuestra máquina virtual? Bueno, inicialmente la seleccionamos y le damos iniciar, ¿ya? Vamos a esperar a que se inicialice. Y una vez inicializada, ella va a decir lo siguiente. ¿Ve? Aquí dice, selecciona un archivo de disco óptico virtual o una unidad óptica física, ¿ya? Que contenga un disco desde el que inicie su nueva máquina virtual. En mi caso, por ejemplo, yo voy a seleccionar, yo lo que quiero, como habíamos hablado, es instalar Windows 7 y yo voy a seleccionar una imagen de Windows 7 que tengo aquí, que me descargué, que es de 64 bits, que corresponde con la configuración que inicialmente le hicimos a nuestra máquina virtual y que iba a ser un sistema operativo Windows 7 de 64 bits. Acuérdense que le decía las dos opciones, si era de 32 bits o de 64. Bueno, en mi caso yo puse 64 y yo voy a instalar esta imagen, ya que hice Windows 7 Ultimate, se pipaba 1 64 bits. Procedemos a iniciar, ya está cargando, ya se está inicializando la máquina, como ustedes pueden ver. ¿Ven? No quiero pausar el video para que vean todo el proceso. ¿Ya? Como ven, se está inicializando. Ah, ya se inicializó. Entonces aquí proceden a instalar el sistema operativo al igual que ustedes lo han hecho siempre. Van al siguiente, instalación. Vamos a esperar. Vamos a pausar un poquito el video porque se está demorando mucho. No, ya miren, no hizo falta. Entonces aquí lo que siempre ustedes hacen, acepto los términos de la licencia. Siguiente, aquí vamos a personalizar nuestro disco duro. En nuestro caso, como ustedes ven, dice 25 GB, pero acuérdense que esto se va a ir incrementando poco a poco. Le damos aquí donde dice nuevo, le damos a aplicar para que él automáticamente genere sus particiones. Yo nunca utilizo esta primera partición, es decir, no necesariamente tienen que utilizarla, pero bueno, vamos a dejarlo así por defecto. Ya seleccionamos la partición donde se va a instalar el sistema operativo y le damos siguiente. Entonces ya por ahí para allá ustedes saben que se demora un poquito. Yo voy a pausar el video para que una vez instalado, entonces ya pase a explicarle lo demás. Bueno, una vez entrado a este paso, procedemos aquí a escribir el nombre de usuario, en mi caso va a ser PC. Le damos siguiente. Escribimos la contraseña si queremos, yo lo voy a dejar sin contraseña. Usamos la configuración recomendada. Dejamos esto así mismo como está. Esta es la hora y esta es la fecha. Está bien. La zona horaria. Como siguiente. La red. Grupo red doméstica. Esperamos un poco. Esta imagen que yo tengo ya viene incluido el parche de Windows. Es decir, el crack, como se le llama, como muchos le llaman. Ya está finalizando las configuraciones. Ven, como ustedes pueden ver, ya tenemos nuestra máquina virtual con Windows 7 instalada. ¿Ya? Tiene hasta red y todo, ¿ves? Tiene conexión de red y todo. ¿Por qué? Porque coge la conexión de red de la máquina de nosotros. Si ustedes quieren ver esto más grande, es decir, la pantalla completa, simplemente le dan al control de la derecha y la tecla F. Le dicen no mostrarle estos cambios. ¿Vieron? Vamos a poner ahora la imagen de adentro.
a tamaño completo. Entonces, vamos a ver, control F. Bueno, eso lo dejamos para otro video, ya este se extendió un poco. Y nada, espero que le haya servido de gran utilidad. Y en caso de ser así, compartan en las redes sociales. Muchas gracias.